Sí o sí deben aplicarme destitución en los procesos sumariales por licencia médica o salida de casino, o bien hay que ver el caso a caso. ¿Qué dijo la jurisprudencia? ¿Qué es lo que ha pasado en este corto tiempo entre la formulación de cargo y las actuales destituciones y los recursos de reposición, que algunos le denominan apelación para comprenderlo de mejor manera? Quédate en este capítulo y lo criticaremos más que analizar. Mi nombre es Leonardo Espinosa, soy abogado, tengo este podcast de la ley en chileno y otras cosas, que todavía no grabo ninguna otra cosa. No te olvides de suscribirte, de seguirme, de compartir y todo eso que hay que decir que a mí se me olvida siempre. Partamos. A ver, las formulaciones de cargos han existido algunos errores. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que los cargos tienen que ser precisos, concretos, detallados. Es decir, que cuando el funcionario o funcionaria al que le estoy imputando, al momento de leerlo, logre comprender qué acción, qué hecho le estoy imputando. Adicional a eso, contrarrestar, evidentemente, cuál es la hipótesis legal que está contraviniendo. Por lo tanto, eso muchas veces no ocurre. ¿En qué sentido? Viene un cargo inmenso, el cargo único, y como que vuelven a replicar lo mismo que están los considerandos. Mm, Sí, a veces puede estar correcto, pero la mayoría de lo que me ha tocado ver, lamentablemente, viene una hoja de cargo que hay que empezar a desmarañar. ¿Qué es lo que efectivamente, está bien dicho desmarañar? ¿Qué es lo que estoy imputando? Estamos claros que es o la salida del país o sostener la estadía en el extranjero con licencia o utilizar licencia en vez de tus feriados legales. Esas son las hipótesis que señala la Contraloría, las tres. Pero, ¿qué es al final? Entonces, un cargo único, gigante, de una hoja en donde yo vuelvo a replicar lo mismo, la verdad, para efectos de defensa no ayuda mucho. En segundo término, muchas veces los cargos los replican. Cargo número uno, incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias por haber infringido el reposo. Cargo número dos, haber infringido el reposo saliendo del país. O cargo número dos, siempre teniendo presente el primero que señalé, infracción a la probidad por no haber respetado el reposo. Eh, es el mismo hecho. Por lo tanto, ahí también se genera un problema. Pueden ser cinco cargos, pero lo importante es que sean individuales cada uno de ellos y que se logre comprender para una mejor defensa y para lo que hemos conversado siempre, un debido proceso. Eso es lo que, entre comillas, ha complicado un poco la defensa en cuanto a los cargos. Respecto de advertencia, bueno, lo que he repetido siempre, los que no tienen perdón de Dios, los que no tienen salvación, la destitución es la única medida disciplinaria que puede aplicarse, pero ya lo hemos conversado y simplemente para los haters no lo puedo decir de otra manera. Y qué manera de 30 segundos, de tirar mierda, no puedo decirlo de otra forma. Bueno, sigamos. En cuanto a al decreto, a la resolución, al documento donde destituye, la mayoría comete el error de copiar y pegar la vista, que aun cuando es válido utilizar la vista como argumento, como motivo, es un acto administrativo que tiene que tener argumentos tanto de hecho y de derecho, o sea, de qué manera la Jefatura Superior del Servicio llega a la convicción que la única medida disciplinaria que puede aplicar es la destitución. Y ahí va una crítica sobre la llamada Contraloría, que aun cuando la actual administración me parece excelente todo lo que está haciendo y mis respetos para la Contralora. Creo sí que en el oficio que envía a todas las instituciones públicas de cómo tramitar estos sumarios, mm, prejuicia, deja la puerta entreabierta, dejando, interpretando que la única salida es destitución. Cuando ya la Corte de Apelaciones de Arica dijo que no, ya vamos a discutir de eso también. Por lo tanto, es como el único pero que tengo ahí, porque no todo es destitución, hay caso a caso. Oye, pero ¿cómo si salió del país, infringió el reposo, nos está robando nuestros impuestos? No, no se trata de eso. No apunto a ello. No toda medida disciplinaria que se vaya a aplicar en un proceso como esto, como incluso la ley Karin, tiene que ser destitución. Hay que ir sopesando los hechos y el contexto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un grueso de las medidas disciplinarias simplemente replica como fundamento y argumento la vista sin adicionar algo más. Ya, ok. Ese tiene argumento, tiene fundamento, pero se cae desde ese punto de vista. Hay otro grupo de resoluciones o decretos que
simplemente dice, téngase la vista, o sea, no hay otro análisis. ¿Cuál es la diferencia con la primera hipótesis? Que sí hay un desarrollo de ideas, pero muy vago. En el segundo simplemente replica lo que establece la vista, obviamente con algunas otras palabras medias cambiadas, pero en estricto rigor simplemente señala, replíquese la vista para estos efectos, y el decreto es una hoja, dos hojas, en donde en la primera hoja vienen los vistos, o sea, todo lo que la ley y todo el cuento, después los considerando replíquese la vista y decreto o resuelvo, destitúyase, sin ningún otro antecedente. Otro grupo simplemente hace una enumeración de normas y de hechos puntuales. Enumerar normas y establecer hechos no significa fundamentar un acto o resolución. Porque si yo voy a colocar el nombre del funcionario, cuándo entró a trabajar, cuál fue la licencia que infringió el principio de gravedad gravemente, que la licencia fue rechazada, la vista del fiscal y decreto resuelvo destitúyase, tampoco está fundado. Simplemente es una enumeración de acciones. No plantea de qué manera, de qué forma la autoridad llega a la convicción de sancionar. Otro grupo de decretos o resoluciones no toma en consideración ningún antecedente que exista. Nada, cero. No hay un análisis sobre los hechos, el grueso, no estoy hablando de todos. ¿Por qué no todos? Porque por algo sí han habido multas, sí han habido suspensiones, sí han habido incluso censura y sobre todo absoluciones. Y volvemos al mismo clásico ejemplo. ¿Qué pasa con esta persona que ingresa a Chile a las 2 de la mañana y va a médico a las 12 del día encontrándose aún con feriado legal? Sé que es un ejemplo sui generis, que es el clásico ejemplo, pero sí han habido absoluciones. Ahora, otro ejemplo que se da también es que a todos los funcionarios, como lo que ocurrió en Molina, a todos los destituye. Y ahí yo creo que el saludo para la galería lo encuentro nefasto, no porque no haya que destituir. Leí muchos comentarios de publicaciones respecto de esta situación y bueno, creo que uno llamaba a la cordura pero lo hacía de una manera irónica, entonces por lo tanto puedo establecer que ninguno de los comentarios estaba en contra de la decisión del alcalde. Y para eso está tribunales. Tribunales tiene que analizar si todos estos merecían destitución. Si lo llevas a un plano objetivo, sin ningún análisis, evidentemente que hay una medida disciplinaria que aplicar. Si replico el dictamen de Contraloría, perdón, claramente también la única medida disciplinaria que me lleva por este corredor es destitución. Pero no puede ser aquello, porque ahí con eso está demostrando que no hubo ningún análisis en el caso a caso. Y eso es lo que venimos reclamando siempre en la defensa que nosotros hacemos. Por algo se plantean los hechos, por algo se plantea el contexto. Entonces, si nos encontramos con una formulación de cargos en donde simplemente el fiscal está siguiendo una instrucción que viene desde arriba, luego nos encontramos con autoridades políticas que simplemente buscan sancionar porque tienen que demostrar mano dura cuando han habido sumarios que han durado 2, 3 años, cuando la ley Karim hay una denuncia de este y puede estar durmiendo en ese mismo institución durante 2, 3 meses y aquí se demoraron en menos de 2 meses, destituyeron. O sea, evidentemente que no hay ningún análisis detrás. Y es más, muchas autoridades están utilizando esta herramienta para poder sacar ciertos funcionarios que no se habían atrevido o no habían decidido no renovar mediante los otros procesos que establece la norma, calificaciones, sumario administrativo por otras infracciones funcionarias que podrían haber incurrido, o derechamente que no tengan confianza legítima, o aquellos que lo tengan con mayor razón. Entonces, ha sido dulce y agrada esta situación, porque más oscuro que gris. Entonces, desde ese punto de vista, se ha generado lo que dicen los franceses de la desviación de poder. Entonces, después de todo esto, ¿cómo uno defiende? Porque luego viene el recurso de reposición, donde uno espera que la autoridad, ante esta decisión que toma de destituir, yo tenga la posibilidad de poder nuevamente mostrar a quien decidió esta medida disciplinaria que no necesariamente esa es la única salida. Guardo silencio porque trato de recordar algunas personas que hemos rebajado sanciones, otras personas que se han mantenido, pero tampoco hay un análisis. Ese es el problema. Y el análisis lo está realizando tribunales de justicia. También hay criterios de ciertas autoridades que dicen yo los voy a destituir a todos, no me importa un comino, y si el tribunal o el juez me ordena recontratarlo, lo recontrato. Esa tampoco es la idea. Si ese no es el punto.
Aquí el punto es que la administración tiene que dar un resguardo de un debido proceso y evidentemente desde ese análisis, evidentemente tomar una decisión con posterioridad si concurre o no a través de un recurso de protección que está haciendo la vía en estos casos. Así que eh, decepcionante desde el punto de vista del derecho administrativo. Pero bueno, ahora, la Corte de Apelaciones de Arica, en este fallo que increíble, digo yo, y me parece bien que el derecho administrativo se expanda, pero eh, los colegas que analizábamos derecho público, siempre en un mismo grupo, uno se pillaba en los mismos TikTok, en los Instagram, y de repente aparecieron miles de colegas, me parece bien, pero colgarse la sentencia y explicar un poco eso me parece un poco irresponsable también, porque, por ejemplo, yo no, de derecho civil, de derecho penal y de derecho del trabajo como código, yo sé tanto de eso como de astronomía. Entonces eso igual me ha preocupado y los precios que están cobrando algunos colegas, bueno, ese es otro cuento. El sol alcanza para todos. Pero retomemos el tema de la sentencia, perdón, de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones de Arica da en el clavo en tres puntos sumamente importantes, que es lo más relevante de su sentencia. Número uno, em, que muchas veces los cargos se plantea que la licencia ha sido fraudulenta, que ha sido falsa. Aquí dice, mire, aquí se está rechazando por haber infringido el reposo, pero el diagnóstico establecido de la licencia es válido. Entonces, eso es sumamente importante y lo tiene en cuenta la Corte. Segundo, también establece de que no todo hecho que se infringe en este contexto es una infracción grave al principio de probidad. Y eso es más importante todavía. Y el último punto, que está en el último considerando de la sentencia antes de que acoge el recurso, que para mí es espectacular, como dice de Gallo el de los perfumes, es que establece de que la institución no toma en cuenta los antecedentes y los hechos a través del cual eh, se defendió el funcionario o funcionaria. Con eso no estoy planteando que todos tengan que salvarse y que entre comillas lleguen los haters y todo este cuento. Simplemente estoy señalando de que con eso se demuestra lo que hemos venido diciendo desde el número uno, que no analizó los antecedentes que se aportaron por parte del sumariado o sumariada, que no analizó de qué manera podrían existir las atenuantes y por lo tanto en ese contexto, al no mirar, al no analizar, evidentemente se transforma en arbitraria la decisión. Jurídicamente hablando, la sentencia es espectacular. Porque es lo que uno siempre espera como abogado, mis felicitaciones para el colega, evidentemente, y a la Corte también, o sea, llegar a esa conclusión en este tipo de cosas, con la presión social que existe, es tremendo. Así que eso, raya para la suma, los cargos están siendo demasiado amplios, lo cual trae como consecuencia que como uno defiende, y por lo tanto los escritos de descargo se están transformando en Biblias, la destitución en cuanto a su fundamento no está existiendo, simplemente una réplica, y muchas veces simplemente se copia lo que se estableció en la vista y se replica lo que se colocó en los descargos y se hace un pequeño análisis, pero no un profundizado, un análisis correcto del por qué se desvirtúa completamente la medida disciplinaria o el cargo propiamente tal. Y ya, evidentemente, en el recurso de reposición hemos visto de todo. Así que eso, raya para la suma, aquellos funcionarios o funcionarias que sí infringieron gravemente el principio de la probidad, que sí evidentemente planificaron deliberadamente salir del país con licencia, o que no teniendo los días completos para poder ausentarse, y eso es una planificación que existe a consecuencia de que em, muchas veces acompañan los pasajes tienen fechas distintas, la solicitud de feriado legal tiene otra. Ahí evidentemente no hay mucho espacio de movimiento. En cambio, los otros casos que hay que ir revisando, dónde fue, con quién fue, qué día fue. En el fallo de Arica se demuestra que fue por un solo día, o sea que iba por el día a esta acción. Por eso es tan importante y marca una pauta, un antes y un después. No es que, oh, golpe tremendo a la Contraloría, porque no, si se hubiera fiscalizado y se hubiera aplicado una medida disciplinaria distinta en la institución, habiendo analizado los hechos, evidentemente que ese fallo no existiría. Ese es el punto. Bueno, nuevamente, raya para la suma, aquel que abusó, aquel que planificó, aquel
que evidentemente le pintó la cara a la autoridad en cuanto a la utilización de la licencia médica de manera falsa, evidentemente que no hay otro camino que la destitución. El resto hay que ir viendo el caso a caso. Hay familias, todos tienen derecho a cometer errores. Puede incluso que no se hayan cometido errores con mala fe, mal señalado. No siempre se actuó con mala fe, puede haber sido simplemente una equivocación, un desconocimiento. Insisto, no estoy metiendo en este grupo a aquellos que no tienen salvación, que siempre he dicho desde el día uno que la destitución es el camino o es la más obvia, pero hay que analizar el caso a caso, no se olviden de eso. Así que eso, ahí estuvo el análisis de la sentencia de Arica, no necesitamos mayores antecedentes que eso, la pueden buscar en internet. Así que les deseo un lindo día, no sé en qué momento están escuchando esto, hoy día es sábado, son las 8:45 de la mañana y me despido atentamente a cada uno de ustedes y gracias por seguirme, por escucharme. Somos pocos pero locos. Ya agradezco el me gusta, el que compartan y el que me sigan escuchando. Que tengan una linda jornada.